Programa patrocinado por Càrnica Serrano y la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana. Volvemos de nuevo al Luis Puig, estamos en la prueba de salto con pértiga, tercer intento para Damián García del Club de Córrer El Garbí, sobre 4.35, ha sido salto nulo, por tanto acaba la competición. Y en imagen el que resultaría vencedor de esta prueba del salto con pértiga, Manuel Miralles del Playas de Castellón, que logró una marca de 4.80 a la segunda. Este era el primer intento sobre esta altura, por cierto, intento que fue nulo. Vamos con la prueba de los 3.000 metros lisos, también con un cartel de lujo en la participación. Destaca el atleta del Fútbol Club Barcelona, Alberto y Medio, pero también atención a otros corredores como Chakib Lakar, el Madi Lawifi o el junior que está sorprendiendo al mundo del atletismo, Adrián Ben Montenegro, que la pasada semana batió el récord de España de la categoría junior de los 1.500 metros lisos y que hoy se mide en esta distancia de los 3.000. Acaba de tomar la salida esta prueba con la liebre Tariku Novales del Playas de Castellón lanzando el ritmo, ya situado en segunda posición. Alberto y Medio, pegado a él el atleta del Atletisme Crevillent, pero residente en Algemesí, el Madi Lawifi, que también busca una gran marca. Muy cerca también, pegados a ellos, el atleta del Simply Scorpio 71, Chakib Lakar. En definitiva, tenemos mimbres para ver una gran carrera en esta prueba de los 3.000 metros lisos, con este ritmo lanzado de el atleta Tariku Novales, que es la liebre y que de momento ya ha roto en 1.000 pedazos la carrera de los 3.000 con Chakib Lakar, con el Madi Lawifi, con Alberto y Medio y con Adrián Ben intentando no perder la estela del grupo de cabeza. Ahí vemos como Adrián Ben se ha quedado en terreno de nadie entre el cuarteto de cabeza y el grupo perseguidor de este 3.000, que insistimos, ya prácticamente desde la primera vuelta, con el ritmo espectacular que está marcando Tariku Novales, ha roto en 1.000 pedazos la carrera. Sigue Tariku marcando un gran ritmo, con Alberto y Medio pegado a él, y aprovechamos para ver qué es lo que está ocurriendo en otros concursos. Por ejemplo, en el salto de altura. Este es el tercer intento de Raúl Bellón del Safor de Liquia Sport sobre 1.91. Ha sido salto nulo. Este atleta sí que lo conseguiría en un segundo intento. Vamos a ver ahora el intento de Pablo Gámez del Club Atletismo Torrent sobre 1.97. No logró superar esta altura y se quedó con el 1.94 conseguido anteriormente. Atención ahora al intento de Alejandro Ferrer Sánchez del Club de Córrer El Garbí, también sobre 1.97, tercer intento, y le ocurre lo mismo que al atleta que veíamos anteriormente, a Alejandro Ferrer. Se queda por tanto con el 1.94 como mejor marca. Ahí vemos al atleta del Garbí lamentándose por este intento fallido. Vamos a ver ahora a continuación a Pablo López Rodríguez del Club Atletisme Torrent. El intento sobre 1.97, no lo consigue a la primera, sí que lo lograría en un segundo intento, y esa sería su mejor marca en esta competición del Luis Puig de Valencia. Vemos ahora en acción al atleta del Playas de Castellón, Alexis Sastre, sobre 2.03. Era el tercer intento, salto nulo. Alexis Sastre acabó la competición con 2 metros como marca conseguida y que le sirvieron para ocupar la tercera posición. El siguiente en entrar en acción en este resumen de la prueba de salto de altura es Ignacio Vigo sobre 2.09, también salto nulo, y con esta altura concluía la competición. Para él, mejor marca 2.06. Y vamos a ver, por último,
al vencedor de este concurso de salto de altura, Jorge de Bon, del Fencamí Mislata. Era el intento sobre 2.09, y a la primera lo lograba el atleta que entrena Pepe Peiró. Ahí está celebrando su salto válido, después intentaría sobre 2.12. Ahí vemos cómo recibe la felicitación de su entrenador, de Pepe Peiró. Insistimos, luego intentaría sobre 2.12, pero ya no lo conseguiría. Volvemos de nuevo a la prueba de los 3.000 metros lisos, que ya está en la fase decisiva. Sigue todavía lanzando la carrera la liebre. Tariku Novales, pegado a Tariku Alberto y medio. Tercera posición para el Mahdi Lawifi. Y a unos metros vemos a Chakib Lagar. Parece que el trío cabecero se está marchando en el momento en que se retira ya la liebre. Tariku Novales, y toma la iniciativa y la cabeza de carrera Alberto y medio, con la Wifi pegado a él, y con Chakib Lagar, que aunque no es capaz de conectar con los dos atletas que encabezan la carrera, tampoco pierde del todo la referencia, y por tanto hemos de mantenerlo. De hecho, hay instantes en que parece que el tercer clasificado recorta con la cabeza de carrera. Ahí está Alberto y medio marcando un fuerte ritmo para buscar una marca alrededor de los 8 minutos. Con la Wifi, que busca también su mejor marca personal. El Mahdi Lawifi, atleta de categoría promesa, que venció también en la última edición del Cross Internacional de Castelló y que está experimentando unos magníficos resultados, tanto en el cross como sobre todo en la pista en el fondo, como está demostrando hoy aquí en esta prueba de los 3.000 metros lisos. Sigue invariable la situación de carrera, aunque no le vemos en imagen. En cuarto lugar tenemos a Adrián Ben Montenegro, notablemente distanciado de la cabeza de carrera, pero el junior está cumpliendo su objetivo de intentar batir su mejor marca personal y de paso también acercarse a las mejores marcas de la historia del 3000 en categoría junior. Ahí vemos cómo Alberto y medio sigue en cabeza, con la Wifi cada vez más pegado a él, y con el tercero en discordia, con Chakib Lagar, que no pierde comba con el dúo de cabeza. Atención, porque estamos ya afrontando los metros decisivos, buscando ese último instante, con un tiempo que se aproxima a los 8 minutos, 7, 8, 8 aproximadamente, por el ritmo con el que estaban pasando. Toma la cabeza el Mahdi Lawifi, Alberto y medio, que no sabemos si ha querido ceder el testigo a la Wifi o es que no es capaz de seguir el ritmo. 600 metros para acabar la prueba. Se estrechan las distancias entre los tres de cabeza. Se ha acercado el Chakib Lagar a la tercera posición. Alberto y medio, que trata de no perder comba con el Mahdi Lawifi. El ritmo que marca el atleta residente en Algemesí, atleta del Club Atletisme Crevillent, de momento está haciendo daño. Alberto y medio poco a poco está descolgándose de la cabeza de carrera. Atención, momento decisivo, porque uno de los grandes favoritos pierde comba con la cabeza de carrera. 2 vueltas para el final. Se coloca en segunda posición Chakib Lagar, que no quiere perder comba con el Mahdi Lawifi. Y parece que los dos atletas de amarillo se van a jugar la victoria, aunque de momento da la impresión que es el Mahdi Lawifi quien se va a anotar el triunfo en este 3000 del Gran Premio Ciudad de Valencia. De hecho, el Mahdi Lawifi amplía ventaja con la segunda posición. Espectacular el atleta del Club Atletisme Crevillent. Suena la campana para él, también para el segundo clasificado, Alberto y medio, que se ha hundido por completo. Atención, porque Adrián Ben también viene remontando. Pero vamos a centrarnos con el duelo de cabeza.
Ojo que Chakib Lagar no ha dicho todavía su última palabra. Atención que está remontando el atleta del Simply Scorpio. Se hunde la Wifi. Atención también Adrián Ben. Últimos metros. Va a ganar Chakib Lagar. Gana Chakib Lagar. Segundo la Wifi. Ojo Adrián Ben. Récord de España. Récord de España categoría junior. Para Adrián Ben. Espectacular desenlace del 3000 metros lisos masculino. La Wifi que se lamenta porque se le ha escapado una victoria que tenía ya en sus manos. Chakib Lagar que celebra su victoria y su gran registro. Ahí vemos el instante justo en que remonta Chakib Lagar para hacerse con la victoria. Ya veníamos insistiendo que no había que descartar a este atleta, que no perdía la estela de la carrera. Y ahí vemos de fondo con la camiseta del FC Barcelona al gran protagonista Adrián Ben Montenegro, que ha logrado el récord de España en categoría junior. Hace tan solo unos días lo hizo en 1500, ahora lo tiene también en 3000. Vamos ahora con la prueba del triple salto femenino. Es el primer intento para Laura Ruiz del Valencia Sports. Ahí está este intento válido para Laura Ruiz, que comienza la competición con una marca de 10 metros y 77 centímetros. Atención al primer intento también para Lucía López Torralba del Club Atletismo Torrent. Son las participantes en la prueba del triple salto femenino. Allá va la atleta del Club Atletismo Torrent. No ha sido muy ortodoxo, pero sí que es válido. 10 metros 37 centímetros para la atleta de Torrent. Vamos con el intento ahora de otra atleta también del Club Atletismo Torrent. María Ángeles Pinilla, es el cuarto intento hasta ahora. Atesora una mejor marca de 10.74. Vamos a ver si es capaz de mejorar en este cuarto intento su registro. Y sí que lo va a lograr. Salto válido. Y 10.80 para María Ángeles Pinilla. Y vamos a ver la lucha por las medallas en esta prueba del triple salto. En primer lugar, Felicidad Castellet, la gran favorita para la victoria, que hasta ahora de momento no ha sido capaz de lograr ningún salto válido. Es el quinto intento. Este sí que será válido y será seguramente el más largo de toda la competición. Vamos a ver la marca final de este salto para la atleta del Playas de Castellón, 12.00. Se coloca al frente de la clasificación. Ahora el turno para Andrea Román del Club Atletismo Torrent, que hasta el momento ha saltado 10.94. Necesita saltar como mínimo 11.06 para colocarse en segunda posición. Allá va Andrea Román. El salto es más largo de los que ha conseguido hasta ahora en la prueba, pero no suficiente. 11.00, se queda en tercera posición. Y el concurso de triple salto lo cerrará Catalina Soler del Valencia Sports, que hasta el momento ha saltado 11.06, ya tiene garantizada la segunda posición, pero necesita llegar hasta los 12 metros para arrebatarle el primer puesto a Felicidad Castellet. Es una marca muy complicada. Vamos a ver si al menos Catalina Soler consigue mejorar su participación en este concurso del triple salto. Allá va Catalina Soler, salto válido, salto también largo. Y vamos a ver si mejora marca, parece que sí que lo va a hacer. Será en este último intento donde logrará su mejor resultado en esta prueba del triple salto. Catalina Soler, que se queda con 11.40. Nos vamos ahora con la prueba de los 60 metros vallas femenino, en el que Teresa Errandonea es la gran favorita.
aunque también tenemos a otras atletas de gran nivel, Marta Sainz, Susana Alonso, o la atleta del Playas de Castellón, Carmen Ramos, junto a Agustina Jiménez. Se da la salida a esta prueba de los 60 metros vallas. Teresa Errandonea, que toma claramente la cabecera y que logra la victoria por la calle 5. Triunfo para Teresa Errandonea Fernández del Superamara Abad, con un registro de 8 segundos 36 centésimas. Segunda posición para Marta Sainz de la de maratón. Tercer lugar para la atleta del Valencia Sports, Susana Alonso. Hemos repetido desde la cámara frontal el triunfo de Teresa Errandonea, que prácticamente desde el primer instante aventajó a todas sus rivales. Ahí está el tiempo en el cronómetro de pista, 8.37, tiempo oficial 8.36. Vamos ahora con la prueba de los 60 metros vallas masculinos. Ernesto Prados, que corre por la calle 5, y Arnau Erta, que corre por la calle 2, han marcado los mejores tiempos en las semifinales. Veremos si repiten esta superioridad en la final, aunque también es probable que algunos atletas se hayan guardado para darlo todo en esta final de los 60 metros vallas masculinos, con 8 atletas en liza. Vamos a ver, especial atención a las calles indicadas anteriormente. Toma ventaja Luis Salord. Atención por la calle central. Se adelanta Rasul Davo, calle 2. Rasul Davo se lleva la victoria sorprendentemente ante Arnau Erta. Y está el atleta Rasul Davo y Arnau Erta lamentándose por la oportunidad perdida. Vemos desde la cámara frontal esta final de los 60 metros vallas. Arnau Erta ha tumbado la penúltima valla y lo ha aprovechado Rasul Davo para llevarse la victoria con un tiempo de 7.95 oficial, 7.96 según el reloj de la línea de meta. Vamos ahora con otro concurso, en este caso la final del lanzamiento de peso. En imagen, Sergio Mariscal del Valencia Sports con el dorsal 174, primer intento para él. Ahí va este lanzamiento, que es válido y que se acercará a los 12 metros. Casi lo logra, 11.99, que le sirve para colocarse momentáneamente en tercera posición. Atención ahora al tercer intento de Ángel Poveda del Simpri Scorpio 71. En el anterior lanzamiento 17-16, luchando por la primera posición con Alejandro Noguera. Ahí está el lanzamiento de Ángel Poveda, que va a calcar exactamente la misma marca del primer lanzamiento. 17-16. Y aquí tenemos en imagen al gran protagonista de esta prueba del lanzamiento de peso, Alejandro Noguera del Playas de Castellón, que lanza en este quinto intento 17.94. Aún mejoraría en el último intento Alejandro Noguera para marcharse hasta los 18 metros y 50 centímetros. Y atención, porque llega el momento de la final de los 1500 metros lisos femeninos. Prueba en la que el gran aliciente será ver si Solange Pereira, la atleta del Valencia Sports que entrena a Carlos Landín, es capaz de lograr la mínima para el Campeonato de Europa de Belgrado. Solange Pereira, que va a tener la ayuda de una atleta que ya tiene garantizada su participación en este europeo. Ahí la vemos en cabeza, Esther Guerrero, la atleta del 800, y que va a ayudar a Solange Pereira para lograr esta marca mínima de la atleta mediofondista gallega Solange Pereira. Ahí está lanzando la carrera Esther Guerrero, en una prueba en la que tenemos atletas también de muchísimo nivel, como es el caso de Isabel Macías, a la que vemos remontando para colocarse en cuarta posición
medallista europea y presente hoy también aquí en este Criterium, este Gran Premio Ciudad de Valencia de atletismo. La tercera posición provisional la ocupa la atleta del FC Barcelona, Blanca Fernández. También otra de las atletas que busca un gran resultado en este Criterium y tratando de no perder comba con las primeras posiciones. Lucía Rodríguez también del Playas de Castellón. Marca el ritmo Esther Guerrero. Para ella es un ritmo cómodo. Van a tratar de acercarse al 4:15, que es precisamente la mejor marca de Solange Pereira. Sería un gran éxito, lograría ese registro. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el 1500, por supuesto, el momento decisivo es en los últimos 500 metros. La carrera tiene que venir lanzada y luego tienen que quedar fuerzas en las piernas de las participantes para lograr sus objetivos. Ahí está Esther Guerrero marcando este gran ritmo, marcando una velocidad adecuada para lograr los objetivos. Sigue Esther Guerrero al frente de la prueba. Prácticamente va a tirar casi 1 kilómetro. Y solo son Blanca Fernández y Isabel Macías las únicas que logran seguir junto a Solange Pereira el ritmo de la liebre de lujo de este 1500. Esther Guerrero, 600 metros para todas las participantes. Comienza a perder conexión Blanca Fernández, también Isabel Macías. Esther Guerrero, que agota sus últimos metros al frente de la prueba. Ahí está la atleta del New Balance, que sigue marcando el ritmo hasta prácticamente a falta de 400 metros. Y ahora ya es el momento de Solange Pereira. 400 metros para la atleta del Valencia Sports, buscando esa marca mínima para el europeo, buscando también una marca que le acerque a su mejor registro personal. Recordemos, 4:15 para la atleta que entrena Carlos Daldín. Atención, porque ya va a afrontar la recta que le llevará hasta la última vuelta. Pronto escuchará el sonido de la campana. 200 metros para Solange Pereira, que está en tiempo de mínima, está también en tiempo de récord personal. Ojo, porque Solange Pereira lo puede conseguir. Además se le ve con fuerza en esta última vuelta. Contrameta para Solange Pereira, totalmente en solitario. La victoria la tiene garantizada y también tiene casi en su mano ya una gran marca y seguramente la mínima para el Campeonato de Europa. Últimos 100 metros ya, últimos 50 para Solange Pereira, que lo va a conseguir, que va a lograr la marca mínima y que además va a batir su marca personal. Ahí está Solange Pereira, 4:13, espectacular. Espectacular Solange Pereira, 4:13 para la atleta del Valencia Sports. Blanca Fernández, segunda posición. Tercer lugar para Lucía Rodríguez del Playas de Castellón. Hemos asistido a uno de los grandes momentos del Gran Premio de Atletismo Ciudad de Valencia, con este triunfo, ahí lo vemos, de Solange Pereira. Triunfo que además le sirve como marca mínima y como récord personal. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino, no os vayáis todavía, nos queda mucho atletismo que vivir aquí en el Gran Premio Ciudad de Valencia.